Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos para llevaros un nuevo vídeo de incubadoras caseras. Hoy vamos a traer diferentes temas, por supuesto, pero sobre todo hablaremos de vuestras incubadoras, donde vamos a intentar ver pues qué cosas ponéis en práctica, qué funcionan, qué no os dan tantos resultados y evidentemente intentando corregir entre todos. Hoy vamos a ver 3 incubadoras diferentes, tendremos también el vídeo que como cada semana nos trae nuestro compañero de Fuentes de Andalucía, Jesús González, y por supuesto siempre contaremos algo de cosecha propia. Muchas de las preguntas que nos hacéis van encaminadas a cómo hacer una incubadora lo más básica posible y siempre pues intentamos dar respuestas. Hoy una pregunta que nos hacéis mucho y que es el más difícil todavía, pero que se puede hacer evidentemente, es si se puede hacer una incubadora casera sin termostato. Ya digo que es complicado y os vamos a dar algunas pautas para intentar mejorar en lo que podamos los resultados, dependiendo, claro está, de la zona donde procedamos a hacer esta incubación. Todo esto forma parte de nuestro vídeo en el día de hoy. Y antes de comenzar ya de lleno en materia, recordaros que aquí tenéis el enlace de nuestro canal secundario, el cual pues utilizamos como complemento a este canal principal y también contando alguna que otra cosita más. Ya digo que es complicado, es más difícil sacar buenos resultados en una incubadora donde no dispongamos de termostato, sobre todo porque el termostato es el encargado de mantener la temperatura lo más constante posible en el interior de nuestra incubadora. ¿Qué se puede hacer? Claro que se puede incubar sin termostato. Evidentemente nosotros, la familia, nos convertimos en el termostato, o por lo menos en la función que desempeña este dispositivo. Pues bueno, aquí tenemos nuestra mesa multiusos y vamos a intentar darte algunos consejos para la incubación sin termostato, la incubación lo más simple posible que podamos llevar a cabo. Aunque nosotros también en nuestro canal, tarde o temprano, haremos un seguimiento de incubación a unos pocos huevos de gallina con un cacharro que preparemos sin termostato. Ya si no tenemos termostato, pues el habitáculo y todas las cosas, todo lo demás, podemos hacerlas también un poco más improvisando, ¿no? Como te digo, esta es una bombilla de ahorro energético. No lo tengas en cuenta, suponte que es una bombilla normal que desprende calor de filamento y hay un huevo de gallina para tomar la referencia. Evidentemente siempre sería bueno que por lo menos tengamos un termómetro para saber la temperatura a la que está sometida el huevo. Yo creo que eso es importantísimo y básico. No podemos poner un huevo, aplicarle una bombilla a la altura que nos dé la gana y esperar buenos resultados, que pueden darse las casualidades y puede darse casos en que haya éxitos de incubación, pero yo creo que muy pocas posibilidades. Por eso, por lo menos en la zona donde estén los huevos, siempre es bueno poner un termómetro, para que de vez en cuando le echemos un vistazo y podamos tener una referencia de qué temperatura está soportando la superficie del huevo. A partir de ahí, imaginaros que desde arriba tenemos la bombilla, la fuente de calor, a esta distancia del huevo, ¿no? Apenas 4 o 6 dedos de distancia, ¿no? Pues entonces el termómetro nos dirá pues qué temperatura está recibiendo, ¿no? Si por ejemplo está correcta, pues nada, la dejamos a esta altura, la dejamos a esta separación del huevo, ¿no? Lo voy a poner aquí para que se vea más claro. Si por ejemplo el huevo no llega a los 37-38 grados, pues acercaremos un poquito la fuente de calor e iremos mirando si estamos ya en ese margen de temperatura. Al contrario, si vemos que el huevo tiene demasiada temperatura, aunque se nos haya ido a los 39, pues retiraremos un poquito más, subiremos la fuente de calor. Y ya viendo la temperatura que nos marca el termómetro, pues nos tendremos que adaptar a esa referencia.
Para esto, pues evidentemente necesitamos la ayuda de toda la familia, porque el estar ahí pendiente del termómetro y pendientes de la fuente de calor, pues repito, requiere de la ayuda de toda la familia, porque si tenemos que salir al trabajo, a realizar tareas donde tenemos que ausentarnos de casa durante mucho tiempo, pues ahí se pueden producir esos picos a la baja o a la alta de temperaturas que pueden dar al traste con la incubación. Otra solución sería de que si nos da mucha temperatura la superficie del huevo, pues podemos poner una bombilla de menos potencia y así pues tendremos mayor ahorro energético, ya que la bombilla deberá estar encendida durante las 24 horas del día, el tiempo que dura la incubación. Ya con esto respondemos a muchas preguntas que nos hacéis. No podemos tener el huevo sin temperatura durante el día y encenderlo por la noche porque refresca. El huevo debe estar en una temperatura lo más constante posible entre los 37 y 38 grados, que es prácticamente donde vamos a conseguir buenos resultados. Por eso os digo que no podemos apagar y encender a nuestro antojo la fuente de calor. Si empezamos a incubar, pues empezamos e intentamos finalizar para intentar tener el mejor resultado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta no solo es la fuente de calor, es el habitáculo en el cual queramos poner lo que es los huevos y la bombilla. Podemos poner una bombilla de menos potencia aún, porque nos interesa el consumo, por supuesto, de menos potencia, y meterlo en una caja, por ejemplo, de plástico cerrada con algunos agujeritos para que por lo menos haya renovación de aire interior, pero que se concentre, se quede concentrado el calor el más tiempo posible, ¿no? Ya digo, siempre buscando que tengamos el menos consumo posible de energía, de luz, porque es algo muy importante. También hay que tener en cuenta de que tenemos que tener un recipiente con agua cerquita del huevo para el tema de la evaporación, para el tema de la humedad relativa. Por eso es algo que también nos queda al azar, porque si lo tenemos aquí así, simplemente el huevo encima, en la luz para que coja temperatura, pues la humedad relativa va a ser más baja que la temperatura y humedad que tengamos en el ambiente. La humedad relativa que tengamos en el ambiente, si tenemos por ejemplo un 40% con 20 grados, pues si le metemos 37, 38 grados sin tener un habitáculo, evidentemente la humedad relativa va a ser todavía más baja. Y la evaporación no se va a quedar en la zona del huevo porque no tengamos habitáculo, y evidentemente así será más complicado. Por eso siempre será bueno buscar una caja de plástico, de cartón, de madera, donde la humedad se quede por lo menos retenida, ¿vale? Pues ya digo que si es complicado por el tema de la temperatura, por el tema de la humedad relativa también. Otra cosa que podemos aplicar a este tema de incubación sin termostato es los reguladores de tensión. Unos reguladores con el cual, dejando la bombilla a la misma altura del huevo, podemos darle pues mayor potencia o menor potencia, podemos abrirle o cerrarle la potencia, la luz que desprenda la bombilla, y por lo tanto podemos regular la temperatura algo mejor, simplemente tocando un potenciómetro. Ahí tenemos una ligera ventaja. Sigue siendo complicado, pero evidentemente tenemos esa ligera ventaja de que nos será un poquito más fácil, sin mover nada en el interior de la caja donde pongamos este dispositivo, nos será más fácil mantener la temperatura. Por eso es algo que podemos aplicar, pero siempre viendo que en muchas zonas es complicado el tema de la obtención de materiales, lo estamos diciendo en esta primera etapa de nuestro vídeo, la forma más fácil de hacerlo simplemente con una bombilla y un huevo. No hay más. La bombilla como fuente de calor y el huevo en este caso, o los huevos que deseamos incubar. Pero ya ahí nosotros seremos los máximos controladores de que todo permanezca lo más estable posible. ¿Que se pueden conseguir buenos resultados? Es posible, pero quiero que entiendas que hay que trabajarlo mucho más, que tenemos que estar muy pendientes y por supuesto que nuestra familia sea cómplice de vigilar en todo momento ese termómetro que tengamos sobre los huevos para que la temperatura esté
el mayor tiempo posible en torno a los 37-38 grados de temperatura. Los picos son muy malos, temperaturas hasta 39 se pueden soportar, tenemos ese margen. Temperaturas de 36 también se puede aguantar, que de vez en cuando tengamos esas oscilaciones que se escapen de los 37 a los 38, que sería lo ideal. Pero ya digo que somos nosotros los que tenemos que estar pendientes y que esto es más fácil si siempre hay alguien en casa. Si hay alguien en casa y tenemos nuestra cajita con el dispositivo que hayamos decidido poner y nuestros huevos incubando, claro que tenemos que estar pendientes, pero que podemos conseguir buenos resultados. Claro está que evidentemente eso tiene mucho más mérito, el conseguir nacimientos con esta forma de incubar. Por eso te animo a que nos dejen un comentario a pie de vídeo de si es tu caso y de cómo te ha ido la experiencia con esta forma de incubar. Ahora cambiamos totalmente de tema y vamos a ver vuestras incubadoras, vuestras formas de corregir cosas, vuestros resultados y por supuesto también muchas veces vuestras peticiones de ayuda para intentar mejorar. Siempre intento haceros partícipe de todo esto y me gustaría que dejarais vuestros comentarios para que entre todos, con una discusión sana, podamos ayudar a todas las personas que deciden compartir sus experiencias con nosotros. Y por supuesto, dando las gracias a los que compartís para compartir esa experiencia con buenos resultados para ayudar a los compañeros a mejorar. Vamos a ver ahora una incubadora casera automática en un horno microondas. Bueno amigos, pues acá parece que les hago un video rápido de la incubadora que, bueno, pues ahora sí que se fabricó para pues, pollos. No tengo codornices, ahorita es una pequeña prueba que hice. Entonces, pues como les comentaba yo, es pues ahora sí que a prueba y error, porque pues no he hecho esto anteriormente. Pero bueno, pues esperemos que a ver qué tal sale. Tengo creo que alrededor de 12 huevitos de gallina. A ver cuántos pollitos salen. Tuve problemas al inicio, pues según yo la había calibrado antes de iniciar, pero pues tuve problemas con la humedad fue el problema de la humedad. Tenía yo unos barrenos aquí a los lados, eh, bueno, se apaga cuando botas el botón del, del horno, se apaga para que se apague también, bueno, se apaga solamente el ventilador para que pues no saque rápidamente la, el calor que está dentro. Y puse un botoncito para que tenía yo estos barrenos, están dos de cada lado, dos arriba, dos abajo, de ese tamaño. Bueno, los tuve que tapar porque la humedad no me da. Ahorita tengo pues alrededor de 40, bueno, ahorita porque la abrí, baja de volada, la humedad baja. Acuérdense pues que esto es pues es un ambiente controlado en pequeño aquí en el horno de microondas. Entonces estos barrenos los tuve que tapar para que pudiera yo llegar a la humedad. Dejé unos barrenos más pequeños atrás del ventilador, aquel hay ventilador, hay unos barrenos más pequeñitos, esos se quedaron, pero sí tuve que tapar los dos de cada lado, dos arriba, abajo y de este lado dos arriba y dos abajo. También me di cuenta que esta tapa no es hermética, entonces por la parte de acá arriba, donde no tiene, le puse un poco de FOMI, de lo que hacen trabajos manuales. Entonces, pues no es hermética. Entonces me di cuenta que por acá estaba escapando la temperatura y por acá abajo está entrando. Entonces, por eso decidí tapar los barrenos. ¿Sale? Me preguntaban. Bueno, yo la forré, bueno, te digo, es la primera vez que hago esto. Yo la forré de cinta de aluminio, cinta de esta de aluminio para pues tener un poquito más el calor, pero pues un amigo pues, aquí del grupo me recomendó que le pusiera unicel, que la forrara yo de unicel. Yo creo que en la siguiente voy a forrar de unicel
para que contenga un poco más la temperatura y también la humedad. Puse un foco rojo de los que ocupan para los terrarios, pues es bueno, sí, la temperatura le alcanza pues rápidamente. El volteo. A ver, vámonos con el volteo rápido. Tiene que estar encendido. Este es un timer. Este es un timer ahora sí que para encender, para apagar. Viene programado. Creo que tiene hasta 9 programas, creo, al día, por decirlo así. Se programa también por días, lunes, martes, miércoles, toda la semana o exclusivamente lunes, martes. O sea, bueno, bueno para programar. Yo lo programé para que voltee a las 6 de la tarde, al mediodía, a las 12 cada 6 horas, son 4 volteos. Eh, estos, estos, estas palanquitas son, bueno, pues digámoslo, final de carrera de cada lado para que apague. Por decir, ahorita está en on, automático en on. Yo le doy, bueno, tiene que estar aquí encendido. eh, bueno, hagamos de cuenta que ya la, este, ya la cerré. De este lado tengo que presionar el botón. Y bueno, es que no tengo nadie que me ayude. Bueno, acá le voy a dar bueno, en manual. Lo puse no, en off. Ahí está en off. Off. Ay, perdón. Off. Ahí está en off. A ver si se logra ver. Está en off. Entonces, hagamos de cuenta, yo cierro. Se mueve, se para. Llega al final de la carrera, apaga. Apaga, ya no se mueve el, ahora sí que el volteo por arrastre. Entonces, a ver, voy a soltar ahorita forcé de este lado para simular que está cerrada la puerta. Entonces yo aquí en el timer le doy, otra vez ahorita está en off, le doy on, hagamos de cuenta que está, y se va a volver a mover esto, final de carrera, y se para automáticamente. Para que no esté, va, viene, va, viene. Entonces lo que hice fue ponerle dos, dos, dos ¿cómo se le puede decir? Contactos, no, bueno, unos estas de rodillos para que pare en el final de la cara. Dale, a ver, déjenme ver si lo puedo poner, puedo puentear aquí para que les muestre. Me permitan tantito. No, no puedo, no puedo. Que les digo que bueno, debe de estar presionado. Este botón, pues es de la puerta del, este, del horno. Entonces debe de estar presionado para que funcione, pues, ventilador y funcione el volteo. Otra cosa me preguntaban del volteo, aquí lo tienen, es un motorcito hecho luz. Es un motorcito de- de- del pues, mismo aquí que saqué del horno. Es el motor del plato giratorio y ya nada más yo lo adapté para ponerle esta. Tiene el eje, entonces lo que hace es ahora sí que mover y meter y sacar para que mueva todo esto. ¿Vale? Lo que me preguntaban, espérame tantito, déjenme ver si lo puedo forzar tantito para que se pueda ver. Híjole, no puedo forzarlo. Necesito que alguien que me ayude para tratar de usar esto. Entonces, bueno, pues no sé, pongan sus dudas, algún comentario. Bueno, prácticamente aquí yo le doy off otra vez y se mueve. Bueno, ahorita lo moví acá, hay que tener cuidado. Ahí está, mueve esta.
y ahí ya para. Con las dos palanquitas para. Yo le doy aquí otra vez on, on y se mueve. Llega a fin de carrera, ahí te detiene. Esto lo hace cada 6 horas, 4 veces al día. Está programado este timer. Bueno, cuando destape yo la... Voy a hacer las modificaciones, yo creo que el próximo domingo. Cuando destape les voy a enseñar cómo lo hice, cómo saqué la señal. Los cables rojo, perdón, azul y blanco son las señales de 12 volts. Lo mandé a un contactorcito abierto cerrado para que me haga funcionar estas palanquitas, estos rodillitos, para que se mueva y pare. Llega a posición, se para, llega a posición, se para, para que no esté va, viene durante un minuto. Entonces son los paros que yo le puse. Pues ahora sí que algún comentario, alguna duda. Ah, otra cosa. Esta pues después ya para que se quede ahí, yo le puse estos palitos, son palitos de bandera. Las conseguí en la papelería. Bueno, yo soy aquí de México, de Puebla. Barrené aquí en esta parte, aquí, y puedo quitarlos, puedo quitar los palitos y ya se quedan ahí los huevos para que ahora, entonces ya los quito y ya ahí se quedan ya. Ya saben, bajar temperatura, subir humedad y ya se quedan ahí los huevos. ¿Sale? Entonces, y ya, bueno, desactivo el volteo, bueno, el arrastre y eso es todo. Bueno, y ya, ya no es necesario estar sacando, quitando, entonces nada más con esto. Bueno, pues alguna duda, algún comentario, pues ya saben, pues ahora sí que yo no tengo mucho los conocimientos, apenas empecé, es la primera vez que empecé a incubar los huevos, a lo mejor uno, dos, cinco, la verdad no sé. Tuve problemas, como les dije al inicio, tuve problemas más que nada con la humedad. Pues nada más, bueno, utilicé ese ventilador, es un ventilador de Steren, es de 110 volts, me costó creo que 220 pesos, algo así. Es bueno, sí, la temperatura sí se reparte bien. Otra cosita, pues el STC 1000, este termómetro higrómetro también costó 180 y pues nada más, pues ahora sí que haciéndolo poco a poco, pues ahí está. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos a la orden. Digo, yo no tengo todos los conocimientos, pero de todos le podemos echar mano. Órale. Bueno, pues muchas gracias por ver el video y pues ahí estamos en contacto. Saludos a... Una bonita y bien trabajada incubadora en un horno microondas donde hay varias cosas que llaman la atención por lo diferente, entre comillas, que nos ha mostrado nuestro compañero, ¿no? Una, al fondo se ve esa lámpara de infrarrojos, que es lo que se utiliza como fuente de calor, y otra que ahí quizás es donde más nos llama la atención, es en el volteo automático de arrastre. No el volteo automático de arrastre en sí, sino los dos finales de carrera que lleva en cada extremo. Y es que decimos que en el tema de los volteos, con unos segundos en cada ocasión es más que suficiente. Y aunque el temporizador tenga más tiempo, esos finales de carrera nos asegura que prácticamente el volteo durará el traslado de un lateral a otro, al tiempo que esos finales de carrera pues activan o desactivan ese tiempo de volteo, ¿no? Es, como ya digo, quizás lo más interesante, y quizás nosotros más adelante dediquemos un vídeo a estos pequeños interruptores finales de carrera que dan muy buenos resultados en el tema de volteos automáticos, ¿no? Hacen de interruptor dependiendo de un lado o del otro. No tienen mucha complicación para utilizarlos y además nos pilla que quizás tengamos por aquí en casa alguno de ellos de utilizarlos en otros proyectos diferentes que no tienen nada que ver con las incubadoras caseras, pero que tienen multitud de utilidades. Como veis, el espacio muy bien aprovechado, es un microondas
Así volvemos a responder a todos los que nos preguntáis que si este habitáculo vale para hacer una incubadora casera, y la respuesta es que hay muchísimas personas que lo hacen en este tipo de habitáculo. El problema, pues bueno, como te puedes imaginar, que no son de mucha capacidad, pero si lo que quieres sacar son aproximadamente 2 docenas de huevos de ahí para abajo, que nos puede dar bastante bien el avión. Una bonita incubadora y muy trabajada en un horno microondas. Vamos a seguir ahora con otro caso, con otro tema. Cuando hablo con muchos de vosotros, nos pedís referencias de incubadoras industriales y demás. El tema principal de nuestro canal, quién sabe si algún día evolucionamos a otras cosas, es enseñaros a hacer vuestras incubadoras caseras, el enseñaros acerca de los parámetros, de temperatura, de humedad, de número de volteos, consejos, truquillos que os damos, porque os equivocáis si pensáis que con compraros una incubadora industrial, una incubadora que podemos encontrar, sea la marca que sea, por diferentes medios, no necesitáis saber esas cosas y ya estas incubadoras lo hacen todo. Os equivocáis si pensáis eso. Si lleváis ya este camino andado, esta experiencia, pues ya os va a servir de mucha ayuda a la hora de que decidáis comprar una incubadora y queráis saber manejarla, porque muchas, por no decir todas las cosas que hablamos aquí, tienen mucho que ver con las incubadoras en general, ya sean hechas, caseras o compradas. Vamos a ver este vídeo de un compañero que nos enseñaba un modelo de incubadora industrial y nos explicaba también cómo ajustarla, cómo calibrarla. Ya te digo que es importante saber y tener claro todos los conceptos de incubación, el manejo, en definitiva, de una incubadora. Aquí tenemos una máquina incubadora de huevos de Hersimport. Y aquí vamos a aprender a calibrar la incubadora. Ok, aquí podemos ver que la temperatura en la máquina marca 39,2, 34,2, hay una diferencia de 5 grados. Los sensores están puestos en el mismo punto. Ok, si queremos verificar el tema de temperatura, simplemente una sola vez set. Está programado para 38 grados. Ok, si queremos bajar o subir con el botón más o menos. Ejemplo, una sola vez set, menos 37.8. Guardo el cambio con set. Listo. Quiero corroborar eso, presiono una sola vez botón set y me indica 37.8 grados. Pero ahora nosotros vamos a poner a 38 grados set. Para poder calibrar, nosotros vamos a ingresar al parámetro CA. Para ingresar, 3 segundos presionando el botón set y nos sale, ¿no? Con el botón más o menos puedo buscar CA. Una vez encontrado, presiono el botón set, ingreso 7 puntos. Es mucha la diferencia. Entonces aquí bajamos. Vamos a bajar a 0 para partir. Puede ser que lo calibremos 1 grado, quizá algo menos del punto donde está, pero 7 grados es demasiado, por eso está alterada la máquina. Ya, eso generalmente solamente se calibra en base al termómetro. Ya, entonces aquí tenemos, la vamos a dejar en 0. Ok, guardar el cambio set. Listo. Empezó a calentar la máquina porque la temperatura es más baja. La temperatura programada está en 38 grados. Ok, está empezando a calentar. Este símbolo indica que está calentando. 34.2, pero la temperatura programada está a 38 grados. Ok, eso va a ir subiendo. El termómetro también igual va a ir subiendo hasta el punto requerido.
el tema de agua vamos a mantener una humedad entre 60, 65, 68% de humedad los primeros 18 días, luego ya podemos poner encima de 68, 70% de humedad encima los 3 últimos días. Consejos pues muy valiosos referentes a ese modelo de incubadora. Quién sabe si algún día pues nos dedicamos a ir comprando, ir buscando, o si algún fabricante de incubadoras nos quiere proporcionar algún que otro modelo para ponerlo aquí en práctica, hacer seguimientos de incubación, pues ver cómo van funcionando y tener más datos por si hay personas que quieren, en vez de hacerla, pues comprar su incubadora, ¿no? Es otra opción. Muchos de vosotros os gusta todo esto de la incubación, pero preferís tener modelos de diferentes incubadoras que hay en el mercado. Quién sabe si en un futuro pues tenemos esa opción y algún fabricante nos dice, pues mira, tomad esta incubadora y probarla y hacer un seguimiento de incubación para ver qué tal funciona. Esto nos servirá a todos, para los que tengáis pensado compraros una incubadora y ver qué tal va, qué tal funciona aquí, directamente sobre el banco de pruebas. Pero mientras tanto, nosotros seguimos con el tema principal de nuestro canal, más incubadoras caseras, y este es el caso de esta incubadora que vamos a ver a continuación. Una pequeña incubadora, una mini incubadora casera hecha de madera. Hola Antonio, te quiero compartir mi incubadora y para que también me ayudes a solucionar algunos problemas que he tenido con ella. Aquí tenemos el termostato Arduino que estoy usando, la ventanita que le puse, una pequeña ventana. Esto es para este pequeño como tubito que se ve aquí, es para pasar agua, un contenedor para la humedad. La humedad de esta incubadora es de volteo automático. Aquí podemos ver el interior, el contenedor, la manguerita pequeña que lleva al contenedor. Es de 4 huevos. Aquí está el motor que les da el volteo cada 4 horas. Los focos o bombillas. Esto es para también humedad y eso también para agua con el jabón. Y pues también mi duda, lo que quería era de que pues la verdad no sé, estoy contrariado por diferentes temperaturas que tengo. Ahí al fondo, no sé si se alcanza a ver una ruedita blanca. Esa es un medidor de humedad y de temperatura, y por eso principalmente me estoy guiando. A ver cuánta temperatura tengo adentro. Por acá atrás se ve. Ahí. Me dice que tengo 36 y pues ahorita la temperatura ha descendido monumentalmente porque pues está abierta la incubadora y pues se queda en que estoy en 36, no pasa de 36, 36.5, no pasa de ahí. Y ahora también he estado usando este termómetro para medir, y este termómetro literalmente me manda a los 38 grados, a más de 38 grados. No sé a quién creerle. Y pues también me he estado guiando por otro medidor de humedad que usé anteriormente en otra incubadora. Esa incubadora no dio fruto. Ese medidor de humedad yo sabía que estaba mal porque otro termómetro que se me descompuso marcaba que estaba en 37
y esa me marcaba que estaba hasta los 39 grados. Y entonces, pues, eso sería mi duda. Pedí 2 de esos medidores, acá tengo otros, serían medidores, ¿sí? Aquí es por donde estaría tomando la medición. Y pues no sé a quién creerle. No, la verdad estoy muy contrariado por esto. Espero que me pueda hacer. En este caso de esta pequeña incubadora, nuestro compañero pues tiene el problema de las temperaturas. Ya lo acabáis de oír, que pese a ser una incubadora tan pequeña, con esa capacidad que veis ahí a través de la ventanita, tan solo para 4 huevos de gallina, que no debería ser de un problema como para estar hablando de él, porque al estar los huevos tan cerca, es que realmente no entiendo cómo puede tener esas diferencias de temperatura. Para lo de los termómetros ya hemos hablado muchas veces. Lo mejor es colocarlos fuera en el exterior, todos juntos, y ver realmente qué temperaturas marcan. Si es verdad que tienen diferencias entre ellos, o la diferencia la da la ubicación en el que lo coloquemos en el interior. Tenemos que estar seguros de que miden iguales o por lo menos temperaturas parecidas. Y una vez que hayamos hecho eso, pues ya nos servirán como referencia. Lo que no me ha quedado claro en el vídeo, que es la principal duda que tengo, es que se oye de fondo el ventilador de la incubadora. Entonces no enfoca del todo la parte alta. Y lo que me gustaría saber es si esta incubadora tiene algún agujero detrás del ventilador que hace que fuerce la entrada de aire exterior al interior de la incubadora. Entonces es lo que hemos dicho muchas veces: si forzamos el aire de fuera hacia adentro, y si además tenemos una diferencia muy grande de temperatura en el exterior, o sea que haga frío, eso va a provocar que dentro tengamos corrientes de aire forzadas por el ventilador a diferente temperatura, y a lo mejor ahí es el problema que tiene este compañero. Si no es así y solo el ventilador mueve el aire caliente, pues entonces hay que barajar la posibilidad de que la colocación de los componentes, sobre todo de las lámparas, no es la correcta, porque ya digo que no es una incubadora espaciosa, grande, con capacidad a lo mejor de 40-50 huevos, donde tengamos que medir en las 4 esquinas y centro, porque hay mucha probabilidad, por la medida de la bandeja, de que tengamos esa diferencia de temperatura. Me gustaría que dejarais vuestro comentario diciéndonos qué creéis que puede ser que con una incubadora tan pequeña tenga diferentes temperaturas en el interior, y así entre todos podamos ayudar a nuestro compañero con esta mini incubadora. Otra cosa que me llama mucho la atención es meter algodón en el recipiente de agua que va destinado para la humedad. En el recipiente de abajo, que ya veis que pilla toda la superficie de la incubadora, posiblemente le haya hecho las mediciones de humedad y con ese recipiente le dé la humedad que necesita, ahí sí podría entender que metiéramos algodón, por si algún pollito cae en un descuido, pues no se ahogue. Pero en los 2 vasitos pequeños que tienen los laterales arriba, ahí es muy complicado que un pollito recién nacido, en el caso por ejemplo de huevos de gallina, llegue a caer, porque terminarán exhaustos y con mucho terminarán en la base de la incubadora, pero no ahí arriba. Por lo demás, pues no vemos cosas raras en esta incubadora. Nosotros hicimos una de pequeña capacidad y desde luego no tuvimos problemas con la temperatura, porque al ser para un huevo de gallina o 4 de codornices, es que midiera donde midiera en un espacio tan pequeño, es que estaba claro que íbamos a tener la misma temperatura. Y además, en nuestro caso, a nosotros, por ser tan reducida y tan pequeña y tenerlo todo tan apretado, nos dio muy buenos resultados en las pruebas que le hicimos en nuestro canal aquí en Incubadoras Caseras. Llega el turno ahora desde Fuente de Andalucía de nuestro compañero Jesús González, que hoy nos trae un vídeo de un animalito que no es fácil verlo, pero que es habitual por aquí, por nuestros campos, y es el lirón careto.
Bueno, ¿habéis visto? Está durmiendo un lirón careto en el interior del olivo. Le voy a dar unos golpecitos para despertarlo. Le voy a echar una aceituna. Tiene un sueño profundo. Oye, se mueve pero no sigue durmiendo. Ya lo hemos despertado. Bueno, pues ahí está. Yo creo que es una lirona y está preñada por el volumen que tiene. Tenía un sueño profundo, ¿eh? Bueno, estoy revisando los goteros y aquí pegado al gotero tiene el nido hecho un lirón careto que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 crías. Las ha sacado aquí, están mojadas. Las ha sacado aquí, estaban aquí, pero claro, al arrancar el riego, pues lo ha tenido que sacar aquí. Pero vamos, no pasa nada, aquí están bien. Le voy a poner su plastiquillo. Esto come mucho pajarito y muchas cosas, pero bueno, los animales también tienen que vivir todo. Le voy a poner aquí esto que es lo que tenía encima. Y ahora vamos a ver la madre que ha salido y lo primero que ha hecho es montarse en lo alto del árbol. No la quiero molestar mucho porque lo que quiero es que se vuelva con sus crías. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Se ve perfectamente que es un lirón careto con su máscara, sus bigotitos. Hoy sábado creo que nos ha quedado un vídeo bastante completito donde hemos visto diferentes cosas, intentando aprender un poquito más como cada sábado, como cada semana aquí en los diferentes vídeos. Y ahora quiero decirte algo importante que vamos a tener en nuestro canal secundario el próximo lunes, si Dios quiere. El lunes vamos a sacar en nuestro canal secundario un vídeo, yo creo que muy completo, una guía de iniciación para las personas que quieran empezar en este mundo de las incubadoras caseras, en este mundo de las incubaciones. Un vídeo de bastante duración que hemos hecho gracias a las diferentes preguntas que hemos ido recibiendo a través de los diferentes medios. Las preguntas más frecuentes que nos hacéis las personas que estáis comenzando en este mundillo. Desde temperatura, desde humedad, desde renovación de aire, desde volteo de huevos, desde la selección de huevos para la incubadora, de cómo empezar la incubación, cómo mantener los huevos criadoras, cómo empezar con los pollitos después de nacidos. Yo creo que nos ha quedado un vídeo bastante completo que vamos a compartir con todos vosotros en nuestro canal secundario Hecho en Casa. Lo subiremos el lunes. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo y por supuesto también, como siempre, me gustaría que nos dieseis vuestra opinión. Todo esto lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, desde donde os mandamos un fuerte abrazo y os emplazamos al próximo sábado en nuestro siguiente vídeo.